Se suele decir que la fe mueve montañas. No estoy muy seguro de eso, pero sí es claro que mueve mucho dinero. Incluso ignorando los gigantescos ingresos que recibe la iglesia por concepto de donaciones y el consiguiente poder político y económico que han logrado a lo largo de la historia, el llamado mercado de la fe percibe cientos de miles de millones de dólares al año lanzando productos dirigidos a los creyentes, yendo desde las clásicas figuritas de cerámica, cruces y rosarios, hasta vestuario, literatura y música. Si tocamos canciones sobre lo mucho que amamos a Jesús, todos los cristianos comprarán nuestra mierda. El mundo del cine tampoco se queda atrás, no solo lanzando adaptaciones bíblicas, de las cuales honestamente algunas pueden ser consideradas verdaderos clásicos, sino que también hay varias películas que buscan sacar provecho de la necesidad de algunos creyentes de reforzar sus creencias, mostrando el cómo estas son defendidas y promovidas en pantalla. Un ejemplo de esto es Dios no está muerto o God's Not Dead, una cinta del 2014 realizada por la productora de películas cristianas Pureflix, que de hecho revisé en este canal hace algunos años, la que relataba la historia de un estudiante universitario que se siente obligado a defender la existencia de Dios ante su profesor ateo, el cual realmente no era ateo, sino que odiaba a Dios y a los creyentes debido a un trauma de infancia causado por la muerte de su madre, y que termina muriendo atropellado justo cuando había cambiado su perspectiva sobre la vida y la fe de otros. Pero hey, todos celebraron al final, porque justo en ese momento llegaron unos pastores a forzarlo a convertirse en cristiano momentos antes de que se muriera. La felicidad. Ah, sí, y se puede asumir que aunque Dios no hizo nada para evitar que su madre o él murieran porque libre albedrío y todo eso, sí causó que una vieja con demencia tuviese una experiencia religiosa e hizo que el motor del auto de los pastores no funcionara por días para que así pudieran estar presentes al momento del accidente. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Sí, es el mejor personaje de ficción. A pesar de su flojo planteamiento, malos diálogos, actuaciones mediocres, pobre construcción de historia y por sobre todo, pésima argumentación para los puntos de debate presentados, la película obtuvo resultados comerciales asombrosamente altos para una producción considerada de rango bajo en Hollywood y hasta logró tener un alto impacto cultural, al punto de ser exhibida en iglesias y clases de religión en escuelas en todo el continente. Este éxito inesperado llevó a Pureflix a producir una gran cantidad de nuevas películas, aunque ninguna de ellas logró resultados similares, por lo que, esperablemente, además de intentar exprimir al máximo la franquicia con merchandising, lanzando una guía de estudios de la primera película, un paquete especial con la licencia para exhibirla y otro para dar sermones en las iglesias, en 2016 lanzarían una secuela, nuevamente a cargo del director Harold Kronk, God's Not Dead 2. Curiosamente, a pesar de ser por lejos la producción más exitosa de Pureflix desde el 2014, obtuvo tan solo cerca de un tercio de las ganancias de la primera. ¿Será posible que sea peor? Finalmente, y después de mucho tiempo, ha llegado el momento de saberlo. Esto es God's Not Dead 2. La película comienza presentándonos a Melissa Joan Hart. Sí, ya sabía que ella iba a ser la protagonista, pero no deja de ser sorpresivo ver a la antigua y querida bruja adolescente acá, que bueno, ya no es adolescente. Incluso puede que parte del público más joven ni la conozca porque su serie más famosa terminó 13 años antes del estreno de esta película. Solo miren lo falso que se ve Salem. De cualquier forma, ella cuenta como una mejora en relación a Kevin Sorbo, al menos cumple la cuota de estrella clase B de los 90s. Luego de enfatizar en la bandera estadounidense porque patriotismo, vamos dando una mirada a todos los personajes de la anterior película que están de regreso. El chino irrelevante, la reportera a la que le dio cáncer y los Newsboys la volvieron cristiana, y el pastor Dave. El reverendo es el que se le echó a perder el auto y que lo arreglaron rezando, y que como un vil buitre aprovechó que alguien se estaba muriendo para convertirlo al cristianismo. Sé que lo mencioné antes, pero aún no los perdono por eso. Quizá como una forma de karma, ahora está teniendo un horrible día. Sé que se supone que sea cómico, pero no sé si es por la forma en que está editada la película, la música de fondo o la interpretación. Simplemente no funciona. Por cierto, algo de lo que me enteré recién al ver esta película es que su actor, David Ayer White, es uno de los productores y cofundadores de Pureflix. Eso explica muchas cosas. Pero el primer personaje que se nos presenta directamente es Brooke, una chica que sigue sufriendo por la muerte de su hermano, quien falleció hace algunos meses. Creo, todavía no lo especifican, emoción que aparentemente no es compartida por sus padres, presumiblemente ateos, quienes parecen haberlo superado muy rápidamente. Brooke, we're all upset, but we need to move on.
It's your make or break year, so there's no room for self-pity. ¿Cómo extrañaba esta franquicia y su incapacidad de representar a los ateos como seres con emociones o diálogos humanos? Ah, sí, casi se me olvidaba, pero la madre de Brooke es María Canals, mejor conocida como Teresa Russo, la mamá de Alex en Los Hechiceros de Waverly Place. Ahí se cumple la cuota de alguien salido de Disney Channel. Un símbolo cristiano no puede usarse para tener lucro. Hemos enojado a Dios. ¿Creen que Dios está en control aquí? Yo estoy en control. He estado en control desde los 50 por si no lo han notado. Hablando de llenar cuotas, ¿se acuerdan de Willie Robertson, el tipo cazador de patos que salió en la primera película como si fuese un gran icono cristiano ampliamente aceptado por todos? Pues bien, la mejor amiga de Brooke es interpretada por su hija. Es clara prueba de que el nepotismo sigue vigente. Pero ya es tiempo de ir conociendo a nuestra protagonista, que se llama Grace, ya saben, como la gracia del Señor. Ella es una profesora de secundaria que vive con su padre, y ya que los escritores no encontraron qué más hacer para que la audiencia empatice con ella, decidieron recurrir a la clásica fórmula para evitar construir a un personaje: hacer quedar mal al resto. Solo escuchen la interacción que tiene con esta profesora que está feliz de estar a punto de jubilarse. You're gonna miss the kids when you're gone, Rizzo. No, Grace, that's sweet, but no, I won't. The older I get, the more difficult these kids are to deal with. Well, I happen to think that difficult students can be a blessing. Bendita sea Grace. Grace, honey, when is this optimism ever gonna wear off? Pronto. Mientras tanto, entre medio del peor día del pastor Dave, en el que incluso sale sorteado para ser jurado, regresa Jude, el misionero que arregla autos rezando y que se puso muy contento de que lograron convertir a alguien al cristianismo justo después de tener un horrible accidente que lo terminó matando. Ok, no voy a seguir hablando de eso. Él anuncia que se quedará en la ciudad un tiempo para completar sus estudios, así que nuestro dúo interracial favorito está de vuelta. Qué pena que nunca hagan nada muy importante, salvo el llegar justo cuando alguien se está muriendo y... Ok. Hacia el final de una clase, Grace nota que Brooke está desanimada y poco después empiezan a conversar sobre la muerte de su hermano y el cómo a sus padres pareciera que no les afectó en absoluto porque el guión los hizo ser unos androides que no sienten nada. Por supuesto, Grace, siendo una devota creyente tipo Ned Flanders, que es el público objetivo de estas películas, inmediatamente saca el tema de la fe a colación. Did your brother believe there was something more? I don't know. Do you? En parte lo entiendo como un acto de buena voluntad, intentando que encuentre una forma de consuelo, pero lamentablemente al mismo tiempo puede verse como alguien que se aprovecha de la fragilidad emocional de otra persona para inculcarle sus creencias sin cuestionamientos. Ya lo vimos en la película anterior. Christianity is the worst virus of all. It slowly creeps into our lives when we're weak or sick or helpless. Gracias de nuevo, profe. Brooke, every person reaches a point in their life when they ask themselves this question. There's nothing wrong with you asking it too. A menos que tu conclusión sea diferente a la mía. You never let anything get to you. How do you do that? Grace, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Jesus. Ya entenderán por qué era mejor que no lo hiciera. En cualquier caso, su respuesta no tiene mucho sentido. Aunque el creer en un ser superior o en una potencial vida después de la muerte puede ser una fuente de esperanza, eso no significa que necesariamente las cosas no te afecten. Por otro lado, considero bastante cuestionable esta idea de procesar la pérdida de alguien aferrándose a algo de lo que no tenemos ninguna certeza, como la idea de que le volveremos a ver, en lugar de ir aprendiendo a aceptar los hechos a pesar de que estos duelan. Pero supongo que no le puedo pedir eso a esta película, porque... That's the thing about atheism. It doesn't take away the pain, it just takes away the hope. ¡Wow! En la película anterior, al igual que en esta, había una obvia disposición a mostrar a los ateos como seres sin empatía o emociones, pero al menos en el discurso nos decían que creer era una libre elección. Acá en cambio, llevamos tan solo 11 minutos y ya nos dejaron clara su posición sobre los ateos. Y es tan absurda. En primer lugar, el ser ateo no significa directamente no tener esperanza. Muy por el contrario, al no depender de la voluntad de un ser superior o asumir que nuestra vida es parte de un plan divino, un ateo puede simplemente desear que las cosas mejoren. Además, como ya mencioné, el superar la pérdida de un ser querido no se relaciona directamente con la esperanza. Tiene que ver con el cómo vives el duelo, que puede estar sustentado en la expectativa de una vida después de la muerte, como en la sola aceptación de que la vida es limitada. Por ejemplo, cuando el famoso astrofísico Carl Sagan falleció, le preguntaron a Andruyan, su esposa, que era atea al igual que él, si creían que volvería a verlo y ella respondió:
No espero llegar a reunirme con Carl nunca, pero lo grandioso es que cuando estuvimos juntos por casi 20 años, vivimos con un intenso aprecio de qué tan breve y preciosa es la vida. Nunca trivializamos el significado de la muerte fingiendo que fuera algo distinto a una separación definitiva. La forma en que me trató y la forma en que lo traté, la forma en que cuidamos el uno del otro y nuestra familia mientras él vivió, eso es mucho más importante que la idea de volver a verlo algún día. No creo que vuelva a ver a Carl, pero lo vi. Nos encontramos en el cosmos y eso fue maravilloso. What'd you tell her? The truth. ¿Qué verdad? ¿Que nada te afecta porque Jesús? Now she's free to make her own choice. Sí, ahora se convirtió a la fe vikinga y esperará enfrentarse a su hermano en el Valhalla. No me vengan con que tiene libre elección si solo le dan una opción. En serio lo siento si me estoy deteniendo demasiado en este simple intercambio de diálogos de una sola escena, pero es inevitable cuando tienes a personajes diciendo cosas como esta. Unfortunately, in this day and age, people seem to forget that the most basic human right of all is the right to know Jesus. Porque no lo es. Los derechos fundamentales más básicos son los a la igualdad ante la ley y derechos, el derecho a la vida, a la libertad, etc. El derecho a la libre creencia es importante, por supuesto, pero no es de los más básicos y obviamente no es el derecho a conocer a Jesús o a una religión en específico. Es increíblemente extraño cómo parecieran asumir que el ser cristiano es algo que los humanos tienen por defecto y no algo que se les enseña. Oye Grace, dale sus medicamentos a tu padre, ya ha hablado mucha incoherencia. Prayer always seems to be the last thing we do when it should be the first. Ah, él amaría vivir en un país musulmán. En Ramadán rezan 5 veces al día. Al día siguiente tenemos posicionamiento de productos, porque el Ejército de Salvación, una organización de la vida real, ha llegado a llevarse todas las cosas del hermano de Brooke. Supongo que no es imposible, pero resulta por lo menos curioso que los padres ateos donen toda una caridad explícitamente cristiana. O quizás solo no tienen idea. Sorpresivamente, una voluntaria con bastante tiempo libre, me imagino, encontró una Biblia entre las cosas de su hermano. Entonces, ¿era cristiano? Sería chistoso que hubiesen encontrado una copia del Popol Vuh como yo tengo en mi casa y asumieran que es maya. Pero ok, la escena funciona. Más tarde, u otro día, no sé, Grace está dando una clase sobre el concepto de la resistencia no violenta usando de ejemplo a Mahatma Gandhi y Martin Luther King. But what makes nonviolence so radical is its unwavering commitment to a nonviolent approach. ¿Están aprendiendo, chicos? La no violencia es destacable por ser no violenta. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Esta es la clase de líneas que me hace pensar que el guión fue escrito con suerte en un par de semanas y no tuvo mayor revisión. Perfectamente podría haber dicho que era radical por lo diferente que resultaba, o el enorme compromiso que se mostró en aplicarla sin renunciar jamás a ella, y no hubiese sonado tan torpe. Yes. Isn't that sort of like what Jesus meant when he said that we should love our enemies? No. Lo que estaba diciendo Grace en realidad se asemeja más al mensaje de Jesús sobre no responder a las agresiones, el clásico entregar la otra mejilla. A pesar de eso, Grace dice que sí, citando la escritura sobre amar a los enemigos de manera un poquito más larga de lo que debería. Love your enemies and pray for those who persecute you, that you will be children of your Father in heaven. Dr. King confirmed the link, describing his inspiration from Scripture, saying, Christ furnished the spirit and motivation, while Gandhi furnished the method. Sí, eso lo ignoremos que Gandhi no era cristiano, sino hindú. Bueno, Cristo es Cristo. Algo que debo reconocerle en la película es que esto da paso a una interesante conversación sobre que tanto Jesús como Martin Luther King pagaron con sus vidas al mantenerse firmes en sus creencias. Y también Gandhi, no lo ignoren. Lo que si bien no terminó bien para ellos, logró que sus ideas trascendieran hasta nuestros días. Sin embargo, en medio de eso, uno de los alumnos, que curiosamente se parece mucho a Josh, el protagonista de la primera película, hizo una denuncia por los dichos de Grace. ¡Mamá, la profe está hablando de Jesús! Pero antes de ver las consecuencias de eso, pasamos al chino. Are you Pastor Dave? I am. I'm Martin Ye. Nice to meet you. My friend Josh Beaton. Dijo que le pagaran más y querían que volviera, porque sus películas son horribles. Hablando en serio, ahora que Martin decidió seguir a Jesús, Josh lo mandó con el pastor Dave para que le hiciera todas las preguntas que quisiera sobre Dios y el cristianismo. How many questions have you got? So far?
147. Ok, eso fue genuinamente gracioso. Me hace pensar que Josh simplemente se lo sacó de encima porque era molesto. Aunque es un poco raro como las únicas escenas que intentan ser cómicas casi siempre son con el chino. Perdonen mucho, queridos amigos. Lamentablemente no nos muestran ninguna de sus preguntas, así que tengo varias. ¿Por qué Dios siendo omnipotente necesita seres ayudantes como los ángeles? ¿Y cómo es que seres divinos como los ángeles son susceptibles a efectos humanos como la envidia y el ego, que es lo que convirtió a Lucifer en el diablo? ¿Cómo esperaba Dios que Adán y Eva supieran que estaba mal comer el fruto prohibido, incluso si se los había dicho antes, cuando el propio fruto del árbol de la sabiduría era lo que permitía diferenciar entre el bien y el mal? ¿Cómo es que Dios no sabía que la serpiente estaba ahí y por qué permitió a un ser malvado en el jardín del Edén? ¿Por qué a Dios le importa tanto la opinión del diablo que directamente arruinó la vida de Job con tal de demostrarle que estaba equivocado? ¿Por qué cuando Moisés rompió las piedras de los primeros 10 mandamientos, el segundo set de mandamientos es diferente? ¿Y por qué ninguno de los mandamientos habla de cosas como el secuestro o la violación? ¿Por qué Dios consideró justo mandar a un par de osos a asesinar brutalmente a unos chicos por burlarse de la calva de Eliseo? ¿Por qué con tal de castigar al faraón de Egipto, Dios mandó asesinar a todos los primogénitos de quienes no marcaran las casas? ¿Por qué tenían que sufrir el resto de los ciudadanos no judíos? ¿Y por qué consideró aceptable incluir a los primogénitos del ganado? Hablando de eso, ¿por qué seguía habiendo ganado para ese punto? Supuestamente se había muerto todo en la quinta plaga y después de nuevo en la séptima. Y finalmente, ¿por qué Dios pensó que sería un buen plan entregarle su valiosísimo conocimiento a una única civilización a través de profetas y pergaminos, en lugar de hacerlo de alguna forma fácilmente verificable por todos los habitantes del planeta, a pesar de que eso significaría siglos sin que su mensaje se propagara apropiadamente? Pero luego de este pequeño instante de comedia, cambiamos radicalmente el tono, ya que vemos a Grace ser enviada ante el consejo escolar debido a la denuncia de su alumno. ¡Pero mamá, es que hablaban de Jesús! I understand. A student in your second period history class asked a question about parallels between the teachings of Gandhi and remarks allegedly made by Jesus. And your answer incorporated specific, detailed reference to those teachings that included Scripture itself. The words of Jesus. Yes. What were you thinking, Grace? Me encanta el excesivo dramatismo que quieren darle a la escena. Se supone que esta tipa es la representante de su sindicato, que está ahí como su defensa, y actúa como si Grace hubiese cometido un acto imperdonable. Para los que no entienden lo que está pasando, en los Estados Unidos, desde 1962, se prohíbe que las escuelas públicas organicen plegarias por parte de algunos de sus funcionarios. Por ejemplo, el iniciar las clases con un Padre Nuestro, como me tocó vivir a mí cuando iba al colegio, estaría completamente prohibido. ¿Una oración? ¿Una oración en una escuela pública? No tiene razón de ser en esa escuela, como los hechos no tienen razón en una religión. Esto se basa en que la primera enmienda a la Constitución declara que no se pueden hacer leyes que regulen el establecimiento de la religión o su libre ejercicio, por lo que un organismo dependiente del Estado, como una escuela pública, no puede estar tomando partido por una religión realizando actividades como organizar plegarias. Sin embargo, lo que no está prohibido es que los estudiantes recen de forma privada fuera del horario de clases, siempre y cuando no obliguen a nadie a participar, o incluso el formar clubes religiosos con apoyo de la escuela. Pero ya que esta prohibición siempre ha sido mal vista por grupos religiosos más conservadores, alegando que eso justamente afecta el libre ejercicio de la religión, a pesar de que el permitir a los profesores iniciar plegarias masivas implicaría imponer prácticas de una religión al resto, esta película decide llevarlo al extremo, con Grace metiéndose en problemas por haber mencionado textos de la Biblia en clase. Es decir, al igual que en la primera película, basan todo el conflicto en una situación que no pasa en la vida real, al menos no como es mostrada acá. Grace? Are you... Tom Endler, your union appointed attorney. ¿Por qué le dieron un abogado? Todavía no se toman acciones legales. Have you defended many teachers in disciplinary matters? Nope, you're my first. Just hired on from the public defender's office. Le dieron un defensor público. ¡Esto es tan absurdo! A ver, como es notorio que el consejo escolar va a sancionar a Grace, razón por la que hasta tenían un abogado presente en la reunión, puede tener algo de sentido que el sindicato le mande uno a ella para apoyarla en caso de que tomen acciones legales en su contra, aunque usualmente eso sería después para evitar gastos innecesarios.
Pero en los Estados Unidos, la única situación en que la Defensoría Pública le envió un abogado a alguien es en casos de crimen. Aquí mismo lo dicen. Criminal law. No offense, but I'm not a criminal. Don't be so sure of that. No, no lo es. Este es un caso civil, porque es una profesora de una escuela pública supuestamente violando una regla del Estado. Incluso si consideráramos que violó los derechos de sus alumnos, que no hizo, seguiría siendo un tema civil. Y no tiene nada que ver con que haya personas a las que el tema les resulte incómodo. Eso no cambia la figura. Grace, I'm gonna level with you. Nobody wants your case. Yeah, I drew it because I'm low man on the totem pole in a place where seniority means everything. Ah, claro, porque habiendo casos de narcotráfico, robo, homicidio, abuso sexual, el que nadie quiere es el de la profesora que citó a Jesús en clase. ¡Ese es un verdadero monstruo! En todo caso, es imposible que la Defensoría Pública le envíe un abogado porque aún no hay un proceso judicial en su contra, ni un juez ha determinado que esto es un tema de ley criminal. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ya de vuelta con el consejo escolar, para evitar despedir a Grace y arriesgarse a que ella los demande, que sería lo lógico, le ofrecen una solución. A disciplinary notice in Ms. Wesley's file, a response from Ms. Wesley apologizing for her actions, along with a pledge not to engage in similar discussion of Jesus in the future. Suena razonable. Sigo pensando que todo esto es súper absurdo, pero... No. ¿Ah? Grace. I can't. ¿Qué estás haciendo? I can't do that. Why? I gave an honest answer to a student's legitimate question. Sí, es una regla estúpida, pero si deseas seguir trabajando para ellos, entonces debes atenerte a las reglas establecidas en tu contrato. A menos, claro, que ahora de repente tu posición sea no disculparte como protesta porque piensas que la regla es tonta, lo cual implica asumir que la rompiste en primer lugar, sin importar si conocías la regla de antemano o no. Eso es lo que hacía gente como Martin Luther King o Gandhi, romper las leyes que consideraban injustas como una forma de forzar los cambios, a pesar de que eso podría tener serias consecuencias. Pero aquí, pareciera que quieres asumir que como no hiciste nada que tú consideres incorrecto, eso equivale a no haber violado las normas, que no es lo mismo, por lo que no quieres disculparte, pero tampoco ser penalizada. I would rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God. Ah, la bella frase para ponerla en camisetas. Estas películas parecieran tener una enorme necesidad de agigantar la importancia de sus conflictos. ¿De dónde sacaron que el no disculparse por haber incumplido una regla que trata sobre no hablar de figuras religiosas es ponerse del lado de Dios? ¿Por qué a un ser omnipotente le importaría algo tan insignificante? I am not going to be afraid to say the name Jesus. Voy a tener que perder tanto tiempo con esta tipa. I know her. She's not going to go for it. How do we make this go away and not get blood on our hands? That's the easy part. We let the ACLU do it. ¿Qué? They've been dreaming of a case like this. Oh, vaya. Esto ya es una caricatura. Es demasiado ridículo. De lo que están hablando aquí es de la ACLU o Unión Americana de Libertades Civiles, una agrupación no gubernamental que provee de asistencia legal a personas que ven afectados sus derechos. Esta incluso ha ayudado a cristianos en todo tipo de casos, pero como esta defiende fuertemente la separación entre la iglesia y el Estado y en ocasiones se han enfrentado a grupos religiosos para que estos no cometan actos discriminatorios, por ejemplo, que los orfanatos no puedan descalificar a potenciales padres por su creencia religiosa, esta película decide presentarlos como una malvada organización cuyo objetivo es destruir a los cristianos. Siguiendo esa línea, la ACLU se consigue al abogado de aspecto más malvado que pudieron encontrar, Peter Cain. Sí, Cain, como la versión en inglés de Caín, el primer asesino de la Biblia, hijo de Adán, que según algunas interpretaciones es considerado como el originador del mal. No son muy sutiles que digamos. Ya que no se puede demandar a alguien por los actos cometidos contra un tercero, él debe hacer que los padres de Brooke sean los que demanden a Grace. Estos inicialmente no tienen deseos de hacerlo, aunque solo para evitar protestas en su contra. ¿Qué? ¿Pensar en la profesora a la que pueden arruinarle la vida? Nah, eso implicaría tener sentimientos humanos. We're going to prove once and for all that God is dead. ¿Quién habla así? Sé que es el nombre de la franquicia, pero no tiene ningún sentido en este contexto. Al menos en la primera película, podía entenderse por la mala interpretación del concepto de Nietzsche,
Pero no solo no es una frase que se usa de forma cotidiana, más fácil sería decir Dios no existe, sino que ¿por qué este abogado piensa que este caso sobre algo que ya se consideraba prohibido en este universo será tan trascendental que podremos considerarlo la comprobación de que Dios no existe? Los padres de Brock aceptan, en una evidente analogía a vender su alma al diablo, solo le faltó la pluma con almas de los Simpsons para verse más exagerada, y Grace recibe la demanda donde no solo exigen que la escuela la despide de los costos del juicio, sino que se le quite su certificado de enseñanza, lo cual dudo que puedan hacer, pero ya quedó claro que aquí no van a ser fieles a la estructura legal del país. Si esto está siendo visto como un caso criminal, supongo que todo es posible. Como suele ser usual en las películas, la demanda judicial no solo pasa a juicio, lo que ocurre solo en el 2% de los casos, sino que se salta todos los pasos aburridos que ocurren en la vida real, haciendo inmediato un proceso que usualmente toma meses o hasta años, pero a diferencia de la mayoría, primero nos mostrará la etapa en la que se escoge al jurado, conocida como voir dire. All rise for the Honorable Judge Robert Stennis. ¡Ey, ese es Ernie Hudson, el cazafantasmas negro! Ya saben cuál es su lema. If there's a steady paycheck in it, I'll believe anything you say. En esta sección, los abogados hacen preguntas para aceptar o rechazar a miembros del jurado, teniendo una cantidad límite de recusaciones sin causa, es decir, la posibilidad de rechazar a alguien sin expresar motivo. La película usa esta oportunidad para atacar una serie que no les gusta. What's your favorite TV show? Pretty Little Liars. Peremptory challenge, Your Honor. Pagar un favor. What is your favorite TV show? Duck Dynasty. Váyase, no aceptamos gente que ve realities malos. O seguir haciendo publicidad. Are you involved in any community or charitable organizations? Yes, the Salvation Army. Pero eventualmente, Peter Kane se gasta su última recusación sin causa en un marín, lo que implica que el ejército está lleno de cristianos, a pesar de que nos habían tratado de implicar todo este rato que el gobierno es tajante en atacar la religión, por lo que se ve obligado a presentar una recusación con causa al enterarse de que el pastor Dave está entre los candidatos a jurado. The juror is excused. Objection, Your Honor. Peremptory challenges cannot be used to discriminate against a certain class of juror based on race, ethnic background, religion, or gender. And the fact that religious belief is tangential to this case doesn't change that. Sí que lo cambia. Es bastante fácil asumir que en un caso como este, un pastor no va a tener una opinión completamente imparcial. Además, eso se refiere únicamente a las recusaciones sin causa, y esta sí es con causa. Esto ya ni siquiera es pasar por encima de las leyes del país para una mejor narrativa, es contradecir lo que directamente se acaba de decir. Pero por supuesto que el pastor se queda. A continuación, pasamos a una historia que hasta ahora me había estado saltando, la de Amy, la reportera. En la película anterior pasé llamándola Luisa Lane por ser la novia de Superman, Tim Kaine, pero como ahora él ya no está, le vamos a decir por su nombre. El asunto es que en una conversación con los Newsboys, que sí, al parecer son los únicos amigos que tiene, nos enteramos de que Amy ya no tiene cáncer, lo que implica que logró rezando. Que Prayer is a powerful thing, and it turns out God has much bigger plans for you. Siempre detestaba ese razonamiento. Entonces tenemos que asumir que Dios no tenía planes más grandes para la mamá de Radisson, que se murió de cáncer a pesar de que él le rezaba con toda su pasión cuando él era niño. ¿Qué clase de mensaje le están mandando a todos aquellos que tienen un familiar enfermo o herido y no mejora? ¿Qué diferencia hace rezar en casos así si todo depende de la voluntad de Dios? ¿O acaso cambia de opinión según quien le pida más cosas? Pero por más ilógico y exasperante que esto sea, hay algo que vale la pena mencionar. Porque ahora que Amy ya no tiene cáncer, se está cuestionando si realmente cree en Dios o fue simplemente algo a lo que se aferró mientras estaba enferma. Lo que tiene bastante sentido considerando que justo así fue como la convencieron en hacerse cristiana, porque no tenía dónde buscar respuestas en su momento de desesperación. Al igual que con la historia de Aisha y su padre en la primera película, esta es por lejos una trama más interesante que la principal. Pero en lugar de profundizar en eso, tenemos otra escena con el chino. Se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Hey, Martin, how's it going? Well, it seems that for every question you answered, 3 or 4 more questions spring up. Bueno, es un libro bastante inconsistente. Judas hasta se muere de 2 formas diferentes. O quizá te refieres al por qué la Biblia contiene el Cantar de los Cantares, que es simplemente un poema erótico que no tiene nada que ver con Dios, filosofía o historia, y que usa piropos tan raros como «tus ojos son como palomas». I've been studying the Beatitudes.
very hard, one might say impossible, to follow completely. Jesus says, "Do unto others as you have them do unto you." But how is that possible? How can I react to the needs of everyone else the same as my own, even for one day, let alone my whole life? Eso no es de las bienaventuranzas que son de Mateo, tú estás preguntando por un texto de Lucas. Pero es una buena pregunta y sospecho que está planteado de tal forma que esas expectativas sean imposibles de cumplir. Porque si no podemos cumplir con todas las normas de Dios, eso nos hace a la fuerza pecadores y por tanto gente que depende de la salvación que ofrecen las creencias religiosas. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Y técnicamente lo es. No veo mucha gente haciendo sus necesidades en agujeros en la tierra. Luego de las tomas para el trailer, es momento de que la película nos recalque que nuestros protagonistas no solo se están enfrentando a personas con poca tolerancia a las creencias ajenas, sino a gente efectivamente malvada y llena de odio. You know what hate is, Tom? I'm not talking about the fairy tale stuff. I mean real hate. I hate what people like your clients stand for and what they're doing to our society. Well, the jury doesn't hate her. But that's a secret, Tommy. They don't need to hate her. They just need to see a tiny flaw in her. A half-truth. A small inconsistency. Just a little bit of doubt. ¡Ey! Eso es lo que yo estaba haciendo. Pero no los odio. Odio estas películas, que es distinto. Bueno, quizá odio un poquito al director, y al productor, y a los escritores. Y al igual que las escenas de Kevin Sorbo, debo reconocer que la actuación de Ray Wise es la más destacable hasta el momento, sin importar lo ridículamente exageradas que sean sus líneas. Ya tras 40 minutos de película, iniciamos la primera sesión del juicio contra Grace, donde el malvado abogado Theo nos da sus declaraciones de apertura. Ask any fourth grader, and they're probably familiar with the phrase, separation of church and state. The plaintiffs are the parents of a student in Miss Wesley's class who was subjected to hearing the teachings of Jesus Christ being favorably compared to the teachings of Mahatma Gandhi. Nada de eso es ilegal. She, reciting the words that were allegedly attributed to Jesus, gave a clear and compelling indication of what she believes. ¿Por qué es esto relevante? La discusión aquí es sobre si Grace violó una regla o no. Nadie ha puesto en duda el hecho de que sea cristiana, por lo que hablar de esto no viene al caso. So why in the world are we here today? ¿Porque la primera película vendió mucho y querían sacarle más dinero a la franquicia? Because Miss Wesley refused to apologize. Cierto. And that means that her true motivation in that moment in her classroom was to take an innocent question and turn it into an opportunity to preach, not teach. Esto es lo único medianamente coherente que ha dicho en todo este rato. Lo máximo por lo que se le podría llamar la atención a Grace es porque en lugar de decir sí, es parecida a la cita de Jesús sobre amar a nuestros enemigos, contestó con una cita textual donde se menciona al Padre que está en los cielos, que podría ser interpretado como una forma de proselitismo, pero mientras no exprese que es la forma de pensamiento superior, que deben seguirlo o sea algo recurrente en clase, entonces no hay forma de clasificarlo como predicar en clase. Es más, hay varias escuelas públicas donde para estudiar comparativamente las religiones, obviamente hay que leer las citas bíblicas. El problema es que la película tiene un nivel tan grave de confusión sobre qué es lo que está atacando que mezcla las normas de la vida real con las de este mundo ficticio. If we grant Miss Wesley the right to violate the law based solely on our own private beliefs, then our society will crumble. Debo admitir que me sorprende que recién en la segunda película llegáramos a una falacia de pendiente resbaladiza. Al menos aquí la hizo un villano. Esta falacia, también conocida como falacia de efecto dominó, que en realidad es una variante de la falacia ad consequentiam, consiste en establecer una cadena de eventos hipotéticos que ocurrirían tras un evento menor, y ya que el evento final es indeseable, se asume que eso haría que el evento inicial sea indeseable por extensión. Homero, tenemos que hacer algo. Si ahora bebe sangre humana, luego va a empezar a fumar. Un ejemplo más común, usado usualmente por agrupaciones religiosas, es que si se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso dará paso a gente exigiendo el matrimonio con menores de edad, con animales o objetos inanimados, tratando de implicar que por eso el matrimonio homosexual en sí mismo es algo negativo.
Pero en vez de señalar eso, Tom contrarresta hablando en contra del concepto de la separación de la iglesia y el Estado. Because that phrase comes from a letter written by Thomas Jefferson. Ironically, Jefferson was writing to a Baptist congregation, ensuring them that they would always have the right to believe as they wished, free of government interference. Sí, pero de nuevo, este caso no se trata sobre si Grace tiene derecho o no a creer, sino sobre si violó una ley sobre predicar en clase. Nadie le está impidiendo creer. Aparte, ¿por qué lo estás convirtiendo en una discusión sobre la validez de la separación entre la iglesia y el Estado? But lately that phrase has been taken out of context and twisted and contorted to mean the exact opposite. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Al intentar anular la separación entre la iglesia y el Estado, eso implicaría que el Estado está de parte de alguna iglesia en particular, lo cual inmediatamente establece una jerarquía entre los distintos credos, poniendo en riesgo el ejercicio de las creencias personales, lo que iría totalmente en contra de lo establecido en la primera enmienda sobre establecer una religión o su libre ejercicio. Mr. Kane will insist loudly and often that faith isn't on trial here. But that is exactly what is on trial. The most basic human right of all, the right to believe. ¡Dejen de decir eso! No es el derecho más básico. ¿Y no que el papá de Grace había dicho que el derecho más básico era conocer a Jesús? Después de eso, se empieza a interrogar a una serie de testigos, incluyendo a la directora. Can you tell me the full name of the high school over which you preside? Dr. Martin Luther King Jr. Memorial High School. I noticed that the name fails to mention Dr. King's title as Reverend Doctor. ¿Por qué le pregunta eso a la directora? ¿Desde cuándo que un director decide el nombre de la escuela en que trabaja? Y esta es una escuela pública, por lo que ni siquiera es posible que sea la dueña o fundadora. Y aunque Tom logra demostrar que ella fue un tanto sesgada en su tratamiento a la situación con Grace, Peter Kane le hace revelar que Grace hace tiempo le invitó a un acto religioso en su horario de trabajo y que ésta también recibe donaciones para una caridad cristiana dentro de su sala de clases. Lo que, sumado a los múltiples llamados de atención que ha recibido Tom por parte del juez a lo largo del juicio, han hecho que las posibilidades de Grace se vean muy poco alentadoras. Como si eso fuera poco, mientras el pastor Dave almuerza con sus colegas, uno de ellos les informa que ha llegado un citatorio exigiendo que todos los pastores entreguen copias de sus sermones de los últimos 3 meses para revisión. Can they do that? They tried it in Houston. Ya están manipulando información deshonestamente a su conveniencia. El caso al que se están refiriendo es cuando en 2014 la alcaldesa Annis Parker solicitó a 5 pastores específicos que entregaran copias de sus sermones, ya que se sospechaba que estaban haciendo campaña para juntar firmas en contra de una ordenanza municipal antidiscriminación contra las personas homosexuales y trans, que en efecto lo estaban haciendo. Esto se fundamentaba en que en los Estados Unidos es ilegal que las congregaciones religiosas apoyen o organicen movimientos políticos, siendo una de las condiciones para seguir exentas de impuestos. Es decir, están tratando de convertir un incidente particular en una ciudad en una situación general donde el malvado gobierno ateo sin motivo alguno quiere controlar y perseguir la religión. Porque pareciera que ahora ya no basta con querer partir la discusión desde la perspectiva de la víctima, sino de infundir miedo. If we stand by and do nothing, pressure that we're feeling today is going to mean persecution tomorrow. Whether we admit it or not, we're at war. Not against flesh and blood, but against the powers of this world. Sí, agigántenlo lo más posible. Ya a la noche tenemos una cita entre Grace y Tom. Bueno, no es una cita, pero está estructurada para dar la impresión de una. How about you? Your parents have you all set to go to the convent? Miren a Tom burlarse de la clienta a la que apenas conoce. Actually, there were no bedtime prayers in my childhood. I was raised in a house without much faith. No sé por qué no te creo. Prayer always seems to be the last thing we do, when it should be the first. Grace nos cuenta que una noche, en un momento de su vida en el que estaba lidiando con muchas situaciones difíciles, vio un cartel de una iglesia que le hizo sentir como que Dios le estaba hablando directamente. ¿Notan que hay una suerte de patrón aquí? Pareciera que el argumento principal para justificar la existencia de Dios en esta franquicia no es la lógica o la ciencia en los argumentos, como decía Josh, sino en que es la solución conveniente a problemas. ¿Tienes cáncer? Rézale a Dios y quizás te lo cure. O quizá no, como a la mamá de Ryson. ¿Tu hermano se murió? Si crees en Dios, posiblemente lo veas de nuevo. ¿Te sientes sola? Dios te escucha y te acompaña. Homero, Dios no es un conserje sagrado. No puedes molestarlo por cualquier cosa. Puedo y lo haré.
Lo que esta postura utilitaria no toma en cuenta es que en múltiples lugares del mundo, situaciones similares han llevado a gente a creer en deidades distintas, asociadas a sistemas éticos y de creencias muy diferentes y hasta contradictorios entre sí. Si asumimos que Dios existe, ¿cómo podemos diferenciar entre una persona a la que Dios le habló directamente, como dice Grace, de otra que simplemente se autoconvenció de ello debido a su entorno social? Regresando a la seguidilla de malas noticias, llega el padre de Martin declarando que ya que su hijo ha traído desgracia a su familia al volverse cristiano, ha venido a llevárselo de vuelta a China. Vendrás conmigo para que no vuelvas a mandarme tonterías por celular. 你口口声声说这个上帝好像他是真的一样，他是真的，不管我往哪儿看，都能看见上帝存在的证据。¿Cuál es exactamente? Porque, por lo que sabemos, te interesaste en convertirte al cristianismo por la pasión con la que Josh defendió a Dios, lo que en mi opinión te hace una persona sumamente influenciable, y posteriormente solo te hemos visto estudiando la Biblia y cuestionándote cosas, lo que está bien, pero no se entiende por qué estás tan convencido. Ni siquiera sabemos qué tanto contacto has tenido con tu padre entre el mensaje de texto y ahora. 你只需要睁开你的眼睛，你也可以看到。Oh, no! ¡Le dieron a mi amigo! Hey, cada película me ha dado una oportunidad de hacer eso. 我听到上帝的声音，说我要服从他。所以你要跟我对着看。难道你为了这个所谓的上帝要抛弃一切吗？阿爸，是的。 Y al ver que Martin está dispuesto a poner a Dios por sobre su familia, su padre anuncia que ya no tiene hijo y lo abandona sin mirar atrás. ¡No te vayas! ¡Aún no profundizan en mi motivación! Y llevan 2 familias disueltas por el cristianismo en esta franquicia. Pero no se sientan tan mal por Martin. Al menos en escenas siguientes, tiene un momento de subtexto semi-romántico con Brooke. There are more than 5 minutes awaiting you and your brother. John chapter 11, verse 25 to 26 says, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Y en Levítico 14, versículos 48 al 53, menciona un procedimiento muy práctico para limpiar casas con sangre de paloma. Este libro lo tiene todo. Aunque no se emocionen, es una película cristiana, así que tendremos suerte si llegan a tomarse de las manos al final. Los besos son para los ateos. Volviendo a la no cita, Tom está frustrado porque necesita encontrar un argumento clave con el cual comprobar la inocencia de Grace. Y en ese momento, a ella se le ocurre una idea. Listen, this isn't about faith. This is about history. ¿Ah? I mean, just because certain facts happen to be recorded in the Bible doesn't mean they stop being facts. Pero no importa si son hechos o no. Se supone que la razón por la que te están juzgando es por haber citado un texto bíblico, lo que al parecer está prohibido, y que tú, en vez de disculparte por haber incumplido la norma, decidiste atenerte a que te demandaran porque sientes que la norma es injusta. El que esos textos correspondan a un evento real o no es completamente irrelevante en este caso, porque también podría aplicar a un texto prohibido que hable de eventos ficticios. Profesora, ¿es cierto que el tío Ben le dijo a Peter Parker que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Sí, según los cómics y las películas, el tío Ben le dijo eso a Peter el día antes de morir, y en No Way Home fue la tía May. Señorita Weasley, le dijimos que no volviera a citar Spider-Man en clase. Además, el primero que dijo eso fue el narrador. Así de absurdo es este punto. We can separate the history-based elements of Jesus' life from the faith-based element. All I did was comment on quotations attributed to Jesus the man, and I did it in AP History. Así que la gran defensa de Grace, quien decidió no disculparse para ponerse del lado de Dios aunque sea juzgada por los hombres, es decir que Jesús era simplemente un hombre común y corriente. Sé que es extraño que yo lo diga, pero ¿eso no es un poquito blasfemo de su parte? And any rule saying that you can talk about any historic figure that ever existed except Jesus is discriminatory. They can't institute that. ¿Me estás diciendo que la regla no podría haber sido establecida en primer lugar? Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Ya habíamos asumido que este era un mundo donde el malvado gobierno persigue y reprime la libertad de expresión de los creyentes, llegando al punto en el que el solo hecho de citar la palabra de Jesús está totalmente prohibido y que puede llevar a una honesta profesora a ser tratada como una criminal. ¿Y ahora el vuelco es que la regla no coincide con lo legal? Entonces, ¿por qué llegó a juicio? ¿Por qué no fue desestimado o tratado como un caso civil? ¿Qué es lo que es?
Con esta nueva estrategia, deciden llamar a expertos en el tema de la existencia histórica de Jesús, lo que también sirve como un método de hacer publicidad a sus libros, empezando por Lee Strobel, autor de The Case for Christ. Can you help me prove the existence of Jesus Christ? Actually, this court already affirmed it when we were called into session and the date was given. Our calendar has been split between BC and AD based on the birth of Jesus, which is quite a feat if he never existed. ¿Es eso argumento? En la vida real yo me he topado con gente con poca educación que usa este argumento, pero no esperaba topármelo acá. El concepto que hoy conocemos como antes y después de Cristo fue creado por Dionisio el Exiguo, un monje del Imperio Romano Oriente que nació al menos 400 años después de Jesús, para calcular la fecha de la Pascua, catalogando la época a partir de lo que él calculaba como el año de nacimiento de Jesús como Anno Domini, o Año del Señor. Nada de esto tiene que ver con si Jesús realmente existió o no, sino con la influencia y poder que obtuvo la Iglesia y el hecho de que el calendario gregoriano que utiliza estas denominaciones es bastante preciso para calcular la duración de los años. Y aún así, al día de hoy siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuál sería la fecha correcta del nacimiento de Jesús, quien podría haber nacido 4 o 6 años antes de lo estimado. A lo que voy es que es una basura de argumento inicial. Luego dice que hay muchas evidencias y reportes incluso fuera de la Biblia sobre la existencia de Jesús, aunque convenientemente no presenta ninguna a la corte, y que su existencia es respaldada por historiadores ateos que no tienen ninguna clase de simpatía por el cristianismo. Lo que es verdad, así que continuamos. Al día siguiente, creo, el pastor Dave decide no entregar copias de sus sermones y en su lugar deja una carta protestando. Recuerden que están en una guerra. Are you sure you want to do that? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué le importa? Ahora resulta que todos quienes trabajan para el gobierno, salvo los militares parece, quieren controlar a los cristianos. You know the old saying, the squeaky wheel gets the grease, don't you? I have another saying. A nail that sticks up gets hammered down. Muajajajajaja. Y al parecer el encuentro con esta encarnación de la maldad que trabaja para el Estado tuvo sus efectos en el santificado cuerpo del pastor Dave. Juror number 12, is there something you'd like to say? I'm sorry, Your Honor. ¡Oh no! ¡Debe haber visto a un empleado público! Caleb, call paramedics. Oh, un tipo se desmayó. Estoy actuando el mínimo necesario para que me paguen. Ahora, Grace y Tom no solo han perdido al único jurado con el que podían contar ciegamente, lo que honestamente pienso que era súper injusto al haber un claro conflicto de interés, sino que ha sido reemplazado por un estereotipo de chica liberal. Miren, usa un peinado curioso, se tiñe y se maquilla con colores poco comunes. Seguro apoya cosas anticristianas como el divorcio, la evolución o el hablar en la iglesia sin pedirle permiso a su pareja. Pero el juicio debe seguir y llaman a su segundo experto, James Warner Wallace, un detective de homicidios, autor del libro Cold Case Christianity. Su declaración es bastante larga, pero en resumen, explica que como muchos casos policiales se resuelven mediante las declaraciones de testigos, incluyendo las de algunos que se encuentran fallecidos al momento de la investigación, él ha aplicado el mismo criterio al analizar el Nuevo Testamento y así ha verificado la historicidad de Jesús. Esperablemente, el abogado malvado lo cuestiona por las múltiples inconsistencias y contradicciones que poseen esos relatos, pero este responde declarando que eso es lo esperable, ya que es común que las percepciones de lo ocurrido varían según la ubicación geográfica de los testigos o incluso la posición que estos ocupaban en una habitación, lo que sería razonable si no fuese porque eso no aplica para datos como el árbol genealógico de Jesús, donde Mateo y Lucas discrepan en una gran cantidad de nombres, incluyendo hasta su abuelo paterno, que puede ser Jacob o Elí, respectivamente. Por tanto, ya no es un tema de percepción, sino que al menos uno de los dos tiene información completamente incorrecta. Peter Kane también intenta implicar que probablemente hubo un sesgo de confirmación en su trabajo, es decir, que sintió que la información era válida debido a sus creencias, pero este contesta con una sorpresiva revelación. When I began this study, I was a devout atheist. No se puede ser devoto ateo, pero gay. I began examining the Gospels as a committed skeptic, not as a believer. I'm not a Christian because I was raised that way or because I hoped it would satisfy some need or accomplish some goal. I'm simply a Christian because it's evidentially true. ¡Oh! Esperen. Una cosa es la veracidad de la existencia histórica de Jesús, en la cual la mayoría de los historiadores modernos concuerdan, y otra muy distinta es que el cristianismo sea verdad.
El ser cristiano implica creer en que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una concepción sin acto sexual, que realizó milagros, que resucitó a los 3 días después de muerto y que su sacrificio liberó a la humanidad del pecado original. La mayoría de esos elementos no se confirman por las declaraciones de testigos o por el solo hecho de que Jesús haya existido, ya que son conceptos sobrenaturales dependientes exclusivamente de la fe. Existe aún más evidencia histórica de que Mahoma existió. ¿Eso significa que el Islam es verdad y que surcó los cielos en un caballo volador? En cierta forma siento que acaba de anular su propio argumento de no tener un sesgo religioso, además de ir en contra de la idea de Grace de presentar a Jesús simplemente como una figura histórica. Aún así, Peter Kane queda completamente choqueado y ya no insiste en hacer más preguntas, por lo que todo parece estar saliendo bien para Grace y Tom. Hasta que entonces... She didn't do anything wrong, she was just trying to help me. Brock, order! I'll have order! ¡Ahora sí me dieron ganas de actuar! ¿Cómo la dejaron entrar tan fácil a la sala? ¿Qué pasa con la seguridad en este universo? Y en lugar de declarar el juicio nulo como pasaría en la vida real después de esto, el juez accede a las exigencias de Brooke de querer dar su testimonio, pero solo si es llamada como testigo. Objection, Your Honor. Miss Thorley is a minor. Eso es lo de menos. En primer lugar, la interrupción de Brooke acaba de causar lo que se conoce como jurado contaminado. Es decir, que ahora el juicio no se considera justo para ninguna de las dos partes porque el jurado ha sido influenciado por un evento fuera del proceso normal del juicio. Lo que correspondería ahora sería hacer otro juicio con un jurado diferente que no haya experimentado el evento disruptivo. Además, esto simplemente no se puede. Por mucho que la televisión y las películas insistan en ello, no existen los testigos sorpresa en la gran mayoría de los casos, ya que todos los testigos deben ser enlistados antes de que empiece el juicio. En esencia, esto fue lo que pasó aquí. Aunque reabrir un juicio en este punto es ilegal y anticonstitucional, no puedo decir que no a los niños. Pero a diferencia de lo que podría esperarse, la declaración de Brooke termina siendo negativa para Grace, ya que Peter Kane descubre que ésta sí había compartido su fe con Brooke anteriormente, cuando habían estado conversando sobre la muerte de su hermano. Did Miss Wesley refer you to any kind of psychological counseling? No. Did she suggest that perhaps she wasn't the right person to be discussing this with you? No. Este es un punto interesante, porque si bien lo que hizo Grace de todas maneras no es ilegal, como mencioné antes, puede verse como una forma de imponer una creencia aprovechando la fragilidad emocional de una menor, incluso si fue con buenas intenciones, lo que podría meritar alguna acción de parte de los padres como un llamado de atención hacia ella o la escuela. Well, then what did Miss Wesley do? I asked her how she kept it all together so well, and she said, Jesus. So she's the one who brought up Jesus. Les dije que eso le iba a traer problemas. Junto a eso, Brooke revela que tras la conversación con Grace y descubrir la Biblia de su hermano, se fue interesando cada vez más en el tema, motivo que le llevó a hacer la pregunta en clase. After all of your Bible readings, do you feel now that you're a believer? Yes. Maybe even a Christian? ¡Qué malvado! Debo admitir que su actuación es muy buena. Estas películas pueden ser horribles, pero al menos saben escoger a sus antagonistas. Brooke confirma que ahora ya es una cristiana y que eso no hubiese ocurrido sin sus interacciones con Grace, con lo que el jurado queda muy decepcionado y molesto con esta última, ya que ahora no pueden creerle su argumento de que cuando mencionó a Jesús en clase, únicamente tenía la intención de citar a una figura histórica. They think we lied to them. We didn't. Doesn't matter. Con esto, todo indica que van a perder y Grace se siente completamente desamparada. No sé si es por la iluminación, la música o que a Grace ni se le ha ocurrido el maquillaje en su llanto, pero la escena realmente no funciona. Al menos actúa mejor que Amy. Recently, when I've been praying, it's like Jesus isn't letting me feel his presence. Insisto, ¿cómo puedes diferenciar entre alguien que lo siente por ser real a alguien que solo escucha una voz en su cabeza? ¡Te dije que los mataras a todos! ¡Silencio! Pero donde los seres sobrenaturales no se hacen presentes, aparecen las personas. Los alumnos de Grace, incluida Brooke, salen a prestarle su apoyo en una muy emotiva escena. ¿Qué hace el mini Yoshi ahí? ¡Tú fuiste el que metió a Grace en esto! ¡Perdón, Grace, por acusarte con mi mamá! Poco después, vemos que el pastor Dave se está recuperando en el hospital y sufriendo por no poder estar ahí para ayudar a Grace. She needs me on that jury.
Qué mal que deba tener un juicio solo con gente imparcial. Pero la verdadera razón por la que muestro esta escena es porque aquí ocurre la conclusión a la historia de uno de los personajes más importantes de esta franquicia. ¡El chino! I believe God wants me to be a minister, to return to my country and become a pastor, just like you. Eso no es una buena idea. En China sí que hay restricciones reales al ejercicio de la religión. Espero hayan disfrutado de este personaje, quizá no lo volvamos a ver. Otro elemento que me había estado saltando es que todos los días afuera del tribunal aparecen manifestantes furiosos en contra de Grace, porque obvio que este caso causa ese nivel de revuelo, los cuales se ponen a gritarle en su cara a chicos cristianos que no responden en lo absoluto y parecen mayormente aburridos de estar ahí. Pero es momento de volver al juicio, donde Tom llega con una actitud extrañamente agresiva. Your Honor, I have one final witness to call. Grace Wesley. ¿Ah? I want you to apologize. I want you to say you're sorry and that you made a mistake. I can't do that. Why? Eso ya lo discutimos, Tom. Si me hubiese disculpado no habría película. At least pretend that you're sorry and throw yourself on the mercy of the court. ¿Qué está haciendo? El juez debería estar interviniendo inmediatamente. And what is it that you want, Grace? Tell me. Tell us. I want to be able to tell the truth. ¿Qué tiene que ver? Sé que lo he recalcado antes, pero aquí nunca se ha tratado de si lo que Grace mencionó en clase es la verdad, porque todo partió de una cita bíblica de algo que ni siquiera hay seguridad si Jesús realmente dijo. ¿No que todo tu punto era no tener miedo de mencionar a Jesús? Ahora ya pareciera que sí quieres tener la posibilidad de predicar. The truth. Grace, is there some truth that you know that no one else knows? Oh, that's right. The other night, didn't you tell me that Jesus spoke to you personally? Acaba de violar el secreto profesional. Exponer una conversación personal con su cliente, a menos que eso demuestre que se contrató al abogado para cometer un crimen, es una falta ética grave y podría llevar a que él sea inhabilitado para ser abogado. The other night, you told me that Jesus asked you something. What did he ask you, Grace? ¿Y ese Dios está en este cuarto ahora, Mark? Oh, sí, él está en todas partes. Why are you doing this to me? Answer the question. Tell us, Grace, under penalty of perjury, what was the question that God presented to you personally that night on campus? ¿Por qué levanta la voz? Además, Grace no está obligada a responder. La quinta enmienda a la Constitución impide que las personas deban declarar contra ellas mismas, lo que por extensión les permite guardar silencio. Y la pena de perjurio es para cuando una declaración falta a la verdad, no para cuando alguien decide no responder, especialmente cuando no se trata de una acción relacionada directamente al caso. Answer the question. Answer the question! ¡Ah! ¡Referencia! Why do you hate God? Answer the question. He asked, "Who do you say that I am?" And what did you answer? You are the Christ, the Son of the living God. Oye, ¿qué preguntas más raras hace Jesús? Pero hablando en serio, ¿cuál fue el objetivo de esto? She has the audacity to believe not only that there is a God, but that she has a personal relationship with him. Nada de eso es información nueva. Creo que el jurado ya se había enterado. In the name of tolerance and diversity, I say we destroy her. Ya veo lo que está haciendo. Intenta manipular emocionalmente al jurado al exagerar de forma retórica para que sientan que es incorrecto condenarla por ser creyente, que jamás fue de lo que se trató el juicio. Miss Handler, that's enough. Let's set a new precedent. That employment by our federal government mandates that you must first announce any belief system you have. O sea, como ya hacen organismos dependientes de distintas iglesias. And if they resist, well, let's not kid ourselves. Enforcement is always at the end of a gun. Ya saben, gente, si no permitimos a los empleados públicos el hacer demostraciones de su fe en su entorno laboral, eso llevará eventualmente a una brutal cacería de brujas. ¡Ah! ¡Cacería de brujas! Ahora lo entiendo. ¿Podríamos decir que eso lo explica todo? Perdón, tenía que hacer esa referencia al menos una vez. Y sí, todo el argumento final de Tom no es más que otra falacia de pendiente resbaladiza. Ey, ¿no está el martillo volador del trailer? Era mi parte favorita. If we're going to insist that a Christian's right to believe is subordinate to all other rights,
then it's not a right. Es tan raro como la película decide tener un segundo clímax inmediatamente después del primero, quitándole toda la potencia. Aparte, este discurso no tiene ningún sentido porque hay derechos que están limitados por otros. Por supuesto que toda persona debería tener el derecho a tener la creencia que le plazca, pero el límite aparece cuando en el ejercicio de esas creencias afectas a otros, ya que eso puede limitar sus libertades. Esta idea recurrente en la película de que las posiciones religiosas deberían estar por sobre las disposiciones legales resulta sumamente peligrosa si nos detenemos a pensarlo. No solo muchos de quienes apoyan esta película serían completamente en contra si aplicásemos esa lógica a las creencias del Islam, por ejemplo, sino que hasta hay mandatos en la propia Biblia que se contraponen a nuestras libertades actuales, yendo desde cosas tan ridículas como qué alimentos no se pueden comer, que tu ropa no use distintos tipos de tela, no poder cortarte el pelo de cierta forma, mencionar nombres de otros dioses, o no cocinar un cabrito en la leche de su madre, a cosas más serias e incómodas como deber circuncidarse, no sentarse donde una mujer se sentó durante su periodo menstrual, no desobedecer a tu amo si eres un esclavo, ni poder enseñarle cosas a los hombres si eres mujer, lo que pondría en completo cuestionamiento la profesión de Grace. Obviamente, hoy en día todo eso se ignora porque como sociedad hay otras cosas que no son más importantes y no porque haya quienes crean que estos son mandatos divinos pueden imponérselos al resto. Finalmente el juez se aburre y en lugar de solicitar que Tom sea detenido por su actuar agresivo y fuera de toda norma, decide mandar al jurado a deliberar saltándose los argumentos de cierre. ¿Qué más da en este punto, supongo? Mientras se espera el veredicto, Amy se contacta con el vocalista de los Newsboys. Ya estoy sospechando de lo curiosamente cercanos que son estos dos, quien como de costumbre está en un concierto, el cual curiosamente coincide con el juicio que podría haber durado horas, y que detiene para contarle a todos lo que está pasando y pedirles que recen por Grace. Algo parecido había pasado con lo de Josh en la película anterior. Quizá los fans de los Newsboys están acostumbrados a que el concierto se detenga unos minutos para hablar sobre actualidad. Bueno amigos, hoy les pido que recemos para que baje el precio del pan. Es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y esperablemente, we the jury find in favor of Grace Wesley. Ahora Grace podrá volver a trabajar con la gente que la metió en esto. Esa será una reunión incómoda. Oh, ¿y la chica estereotipo que reemplazó al pastor? ¡Era cristiana! O sea que en cualquier caso contaban con al menos un voto seguro. Uf, menos mal. Llegué a pensar que iban a tener un juicio justo. Tom se acerca a disculparse con Grace y a explicarle por qué se comportó así con ella. Had to come as a surprise, otherwise the jury wouldn't have been swayed by your reactions. Sí, Grace, tenías que recibir mi agresión sin hacer nada para que así la gente se convenciera de apoyarte por lo mucho que sufrías, ignorando el sentido del caso. No teníamos otro argumento. So, you did have a plan. No, you did. No es verdad y lo sabes, Tom. Grace no hizo nada. You stood up for what you believed in and you held on to your faith. I don't know anybody that would have done that. ¿Jesús? Es la analogía directa a la que están apuntando. Toda la película se ha basado en enaltecer la imagen de quienes sufren o son atacados, y no es de sorprender. Por algo el símbolo del cristianismo referencia el momento de mayor sufrimiento de su Mesías, en lugar de ser algo que represente sus ideales. Y mientras Grace y Tom celebran con la mayor demostración de contacto físico de la película, Brooke sale a contar las buenas noticias a la gente que está afuera. Trayecto en el que suena la para entonces nueva canción de los Newsboys, Guilty. 1962, ya lo dije. Nunca, porque lo que dicen las religiones no es la verdad, sino lo que éstas creen al respecto. Esencialmente, creer lo que dice la Biblia sobre la potencial otra vida no tiene más validez que los egipcios creyendo que Anubis te espera para pesar tu corazón contra la pluma de la verdad. Pero atención, que Brooke ya está llegando. ¿Ya viene? ¿Ya viene? God's not dead. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Tenían que decirlo. Y creo que todos los ateos enojados desaparecieron por arte de magia o algo, porque no se ven. O quizás los desintegró Dios, si al final nos implican que él influyó en el jurado. You did it! God, good!
Sí, excepto para gente que ha sido condenada y hasta ejecutada siendo inocente, que según un estudio publicado en 2014 bordea el 4% de los casos en los Estados Unidos. Ah, quizá no había planes para ellos en la Tierra. God is good. All the time. And all the time. God is good. ¡Cállense! Pero, ¿qué pasó con nuestros villanos? ¿Alguien volverá a morir? Para eso tendrían que haberse arrepentido y buscar arreglar las cosas como Radisson. Así podrían morir como cristianos. He played our role in attacking Wesley. He made the jury hate everyone but her. Si tan solo Tom no se hubiese saltado un montón de reglas de cómo funciona un verdadero juicio, quizás habríamos ganado. Not to mention you proved the existence of Jesus Christ. No lo hizo. Las declaraciones de sus dos expertos solo se limitaron a decir hay mucha evidencia sin presentarla. Josh por lo menos nos presentaba algo de información. ¿Pueden salir de aquí? Hay un caso de infanticidio que está por empezar y no podemos entrar por su culpa. Está recitando el coro de la canción de los Newsboys como celebración. Esto es tan poco natural. Pero ya saben lo que viene. God's Not Dead sigue siendo muy mala. Ahora Grace regresa a un lugar donde la odian. God's Not Dead, qué estúpida es. Y un fundador de Newsboys ahora es ateo. En serio, sigue siendo mala. Sí, lamentablemente la parte del concierto aquí es más corta. Me hubiese gustado hacer una versión más completa, pero lo reclaman por derechos de autor. Pero mientras sigue sonando la canción, los créditos, al igual que en la primera película, presentan una serie de casos que suponen ser similares al visto aquí, definiéndolos como americanos que fueron condenados por su fe, pero la mayoría son sobre estudiantes que tras ser impedidos de realizar actividades religiosas, ellos demandaron a la escuela, o sea, lo opuesto a la película, y los únicos donde los cristianos sí fueron demandados fue al oponerse a ofrecer servicios a parejas homosexuales. Hasta incluyen uno donde una universidad cristiana demandó al gobierno para que un medicamento que consideraban abortivo no sea incluido en los planes de salud. Pero no, gracias al cielo y todos los santos que existe esta película para exponer la persecución que sufren los cristianos día a día en los Estados Unidos. Y eso fue God's Not Dead 2. Creo que ya es evidente lo asquerosamente mala que es esta película, pero partamos por lo positivo, que en su mayoría son las cosas que hizo mejor que la primera. Porque sí, de forma muy extraña, aunque es indudablemente mucho más estúpida, es estructuralmente una mejor película que God's Not Dead 1. Tiene un mejor ritmo con menos subtramas interfiriendo en el flujo de la historia. Hay una mayor preocupación en el profundizar en las vidas y motivaciones de Grace y Brooke, permitiendo empatizar con ellas mucho más que con Josh, y debo reconocer que disfruté mucho más a Ray Wise como antagonista que a Kevin Sorbo, ya que a pesar de que su personaje era una absoluta caricatura, se robaba la pantalla gracias a su gran interpretación. Tampoco lo matan para luego decirnos que eso fue algo bueno, lo que ya es un punto a favor. También, pareciera ser que al menos uno de los escritores sí sabía sobre temas judiciales, lo que se evidencia por las interacciones entre los abogados y el juez en varios puntos del juicio, el hecho de que se mostrara el voir dire, y hasta que señalaran específicamente que este estaba siendo visto como un caso criminal para justificar que Grace recibiera un defensor público y hubiese un jurado en el juicio. Lo que hace aún más molesto el que malinterpretaran procedimientos y conceptos legales a conveniencia, no solo para efectos dramáticos como suelen hacer muchas películas, sino que para difundir información tergiversada. Lo más repudiable de eso último es la forma en que intentan torcer el concepto de libertad religiosa, incluso intentando anular la separación entre la iglesia y el Estado con tal de lograrlo, discurso en el cual tristemente hasta la propia Melissa Joan Hart ha insistido en entrevistas. Como se habrán dado cuenta, no había mucho positivo que mencionar, ya que sigue siendo una horrible propaganda, incluso peor que la primera. Ahora bien, por supuesto que es positivo el mensaje de que lo legal y lo correcto no son necesariamente equivalentes y que por tanto en ocasiones es necesario el desafiar a la autoridad imperante. Así es como las sociedades van avanzando y haciéndose más justas. El problema es que aquí la motivación no es el bienestar común, la justicia o la dignidad de cierto grupo, sino el intento de usar una creencia basada puramente en la fe para imponer ciertas acciones a otros.
De hecho, la Alliance Defending Freedom, una organización involucrada en todos los casos mencionados en los créditos y uno de los mayores auspiciadores de la película, ha buscado por años el permitir que los profesores puedan organizar plegarias en clase, por lo que resulta muy hipócrita el discurso de que defienden únicamente la libertad de creencia. Probablemente por eso es que aquí se abandona toda pretensión de realizar un entre comillas debate sobre el tema planteado y en su lugar constantemente van cambiando el foco de la discusión al punto en que se pierde de vista qué es lo que verdaderamente se está discutiendo y lo único que es consistente es presentar a los protagonistas como víctimas. Llega a ser vergonzoso el cómo parecieran admitir que no tienen forma de sustentar sus planteamientos, por lo que se recurre a una burda manipulación emocional, sobre todo sustentándola en el miedo a una potencial opresión futura que no tiene base o está sumamente exagerada. Fuera de eso, la cinta tiene un montón de otros problemas. Aunque molestan menos a la historia principal, salvo por la de Martin, ninguna de las otras subtramas tiene conclusión. No tenemos idea de hacia dónde va la búsqueda espiritual de Amy, si es que Grace y Tom serán pareja, probablemente no, pero hay indicios al inicio de la historia que apuntaban hacia eso, si es que Tom es cristiano ahora o no, e incluso la relación entre Brooke y sus padres en torno a la muerte de su hermano, que suponía ser uno de los puntos centrales, no posee un cierre satisfactorio. Junto a eso, más allá de los absurdos diálogos que les tocaron, la mayoría de las actuaciones son simplemente aburridas y no logran realmente evocar emoción, con la salvedad de Ray Wise y posiblemente Jesse Metcalfe, el actor de Tom, lo que si bien se puede entender en el caso de los actores más jóvenes, es decepcionante en el caso de Melissa Joan Hart, que cuando mucho hizo un papel correcto pero nada destacable. Aunque en su defensa, su personaje tampoco le ayudaba mucho, ya que Grace mayormente se dedica solo a reaccionar a lo que otros hacen. Lo mismo se puede decir en cuanto al aspecto visual, donde si bien se nota que mueven la cámara constantemente en distintos ángulos durante las largas escenas del juicio para hacerlas dinámicas, y aparentemente hasta saturan los colores para mantener al público despierto, algunas decisiones muy cuestionables de dirección, como la iluminación excesiva y ciertos close-ups, hacen muy difícil el tomarse en serio lo que está pasando, y en algunos casos llega a verse totalmente caricaturesco. Hablando de caricaturas, algo que resulta muy gracioso es que con tal de potenciar su discurso, no solo insisten en plantear a los ateos como seres sin emociones o empatía básica mediante personajes ridículos o directamente en el discurso, sino que también parecen apoyarlo de forma visual, con la mayoría de los cristianos siendo personas jóvenes, hermosas y felices, mientras que los ateos son desagradables de ver, llenos de odio y con ganas de destruir a los cristianos, salvo que sea alguien abierto a explorar su fe como Amy o Tom. Es el colmo de ridículo y resume muy bien la falencia principal de ambos filmes. Como están dirigidos a un público que parte dándoles la razón y sus argumentos no convencen al resto, simplemente se centran en que su contraparte se vea mal. Para ya ir terminando, quiero reiterar que aunque definitivamente me burlé de varios aspectos de la religión aquí, porque vaya que hay varias cosas absurdas, mi objetivo principal no es el atacar el legítimo derecho a creer en que puede existir un Dios, sino el plantear el por qué estas creencias no pueden ser usadas para limitar la vida de otros. Y a los creyentes que hayan llegado a este punto del video, en mi review de la primera God's Not Dead, les dije que ese no era un buen lugar para buscar argumentos con los cuales defender su fe. En este caso, ni siquiera les puedo decir eso, ya que prácticamente no hay argumentos, solo una recurrente victimización. Si tuviese que definirla en una sola palabra, diría que es repugnante. Soy el Reviewer Random, y así concluye mi review de God's Not Dead 2. Finalmente, después de más de 7 años, al fin logré realizar y terminar la review. Espero les haya gustado. No sé si después de tanto tiempo haya cumplido con las expectativas, especialmente de los que ya vieron la película hace mucho. Pero debo confesar que terminar este proyecto es como sacarse un gran peso de los hombros. Es como sentir que cumplí una etapa, que llegué a una meta que no sabía cuándo o cómo iba a lograr. Siento que, al menos por unos momentos, puedo, después de mucho tiempo, el cerrar los ojos sin la sensación de que tengo algo pendiente, de que puedo dejar mi mente en blanco y estar en paz, sin ningún apego a este mundo. Así que al fin llegaste. Pero, ¿tú eres...? En efecto, soy la encarnación máxima del mal, el Señor Oscuro, el Príncipe de las Tinieblas, Padre de la Mentira, Lucifer, Belial, Belzebú, Satanás, el Cachúo o simplemente el Diablo.
Pero que el diablo exista tiene aún menos sentido que Dios. Implicaría que la maldad es algo totalmente objetivo y que Dios tiene un rival cuyo único alcance son los humanos. ¡Silencio! Ha llegado la hora de juzgar tus pecados. ¿Pero qué puedo haber hecho que fuese tan grave? La lista de tus pecados es extensa. Para empezar, tardaste más de 6 años en lanzar esta review. De hecho, son 7. Desperdicias demasiado tiempo en Twitter. Aún no continúas revisando el MCU, siendo que iba a ser una serie semanal. Y que hablar de destruyendo infancias. Y hasta dijiste que Power Rangers 2017 era buena. ¡Pero es buena! ¡Cállate! Porque tu peor ofensa es que después de todo lo que tardaste en hacer este video, te saltaste el postcrédito. Ah, sí, al final toman preso al Pastor Dave por no entregar los sermones, dejando el gancho para la secuela, pero no aportaba nada a la historia y hasta deshacen eso inmediatamente en la siguiente película. No me importa. Es hora de que pagues. Esto se acabó. Entiendo. Supongo que es hora de irme. And now, the end is near. ¡Cállate, cállate! Ya te hemos oído cantar suficiente. Entonces, ¿qué pasará conmigo? Tu castigo será seguir revisando cada película de esta franquicia, sin importar cuántos años te lleve. Así nunca dejará de haber gente preguntando cuándo sale la siguiente. Ah, iba a hacerlo igual. O sea, es cierto que hacer estos videos es un poco tortuoso y todo, pero aunque me gustaría que todos mis videos fuesen igual de valorados, también disfruto hacer estos. Esto es decepcionante. Muchas cosas buenas terminan así. Pregúntale a los fans de Game of Thrones. Ya, ándate. God bless you. Careful, or you might end up on trial. Mr. Endler,